Muy bien, jóvenes. Entonces, la segunda ley de Newton, les hice un pequeño resumen de lo que tenemos en el libro para que ustedes vean lo más importante y tomen, pues como siempre hacemos al principio de las unidades, es el concepto teórico de cada uno de los temas para que ustedes puedan comprenderlo correctamente. Vamos a empezar definiendo la ley de Newton. Si ustedes se fijan en esta parte de acá, está la definición de la segunda ley de Newton que dice: siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo, en la dirección de la fuerza se produce una aceleración. Y eso es importante, lo vamos a retomar un poco más adelante, ¿verdad? Esto, tómenlo en cuenta, la fuerza produce una aceleración en la dirección proporcional a la fuerza, miren, a la fuerza, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Muy bien, entonces si ustedes lo analizan, por ejemplo, que ustedes están parados y pues alguien los jala hacia un lado, ustedes sienten que la fuerza o la aceleración que ustedes tienen es un movimiento hacia donde está aplicando la resultante de esa fuerza, ¿verdad? Si lo están jalando hacia la izquierda, pues hacia la izquierda tienden a moverse. Entonces, generan una aceleración porque es un cambio de velocidad en un cambio de tiempo, ¿verdad? Pero es directamente proporcional tanto la fuerza como la aceleración. Si ustedes se dan cuenta, la aceleración va hacia el mismo lado que la fuerza. Pero es inversamente proporcional a la masa del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la masa del cuerpo? Sienten ustedes que la masa se está quedando y la fuerza va hacia hasta el otro lado, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver en la segunda ley de Newton. Entonces vamos a analizar qué relación tiene con eh, la masa con el peso, ¿verdad? O el peso y la masa, y qué relación también tienen con respecto a la fuerza resultante, o qué es lo que deberíamos nosotros de saber con respecto a las fuerzas, que nosotros ya sabemos que la sumatoria de fuerzas en X y en Y es igual a cero cuando los cuerpos están en equilibrio, pero en este caso vamos a romper el equilibrio y generar una aceleración hacia algún lado. Entonces por ahí vamos a partir, ¿verdad? Entonces, ya que está definida, ya que entendemos cómo está descrita la segunda ley de Newton, vamos a ver que aquí dice que la fuerza, la relación entre fuerza y aceleración es constante. Miren, lo vamos a señalar. La relación entre la fuerza y la aceleración es constante. Bueno, ¿qué quiere decir? Pasemos a ver las gráficas que están aquí de este lado. Si ustedes se dan cuenta, esta es una mesa donde tiene unos orificios de aire como las mesas donde se juega eh, eh, más o menos hockey sobre aire, ¿verdad? Las mesas para jugar de esa manera. Entonces, el aparatito o bien la ficha o la tableta que se usa es esta de acá. Si ustedes se analizan, si nosotros aplicamos una fuerza hacia este lado, tal y como está definida ahí, ¿verdad? Eso simplemente se va a mover hacia la misma dirección y va a generar una aceleración también hacia la misma dirección. Ahora, ¿qué sucede si yo lo jalo con más fuerza? Como en este caso, miren, dos veces la primera fuerza que yo apliqué. Entonces va a tener un aumento exactamente igual en la aceleración. Si se dan cuenta, si yo duplico la fuerza, también la aceleración se va a duplicar. En el tercer caso, pues la misma situación. Si yo triplico la fuerza, pues la aceleración se triplica. Y ahí es donde cae la parte de la relación que nosotros manejamos de este lado, ¿verdad? Que la relación es directamente proporcional y esa relación es constante. Si se aumenta la fuerza, se aumenta la aceleración, ¿verdad? Entonces, dice, la constante es una media de la eficacia de la fuerza dada para producir aceleración. Entonces, veremos que esta relación es propiedad del cuerpo llamada, y aquí es donde nosotros empezamos a definir la parte de la masa, ¿verdad? ¿Qué es la masa? Empezamos diciendo que la masa es una propiedad del cuerpo. Un poquito más adelante la vamos a definir. Y la masa está definida como M, ¿verdad? Y está descrita como fuerza
partido aceleración. Aceleración, tal y como está ahí en la fórmula que ustedes tienen. Las unidades para cada una de estas va a decir, la fuerza, si es el sistema internacional, ¿verdad?, va a estar en newtons. La masa va a estar en kilogramos, ¿verdad? Kilogramos. Y la aceleración, pues ya saben ustedes, en metros por segundo. Entonces veamos qué es lo que nos define, en este caso, este párrafo que está acá, ¿verdad? Y dice, la fuerza de un newton es la fuerza resultante que se imparte a una masa de 1 kilo y genera una aceleración de 1 metro por segundo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos la relación y de dónde viene la parte de la fórmula que ustedes pueden ver aquí arriba, ¿verdad? Entonces no se les va a olvidar, masa es igual a fuerza por aceleración, la fuerza, fuerza partida aceleración, y la fuerza pues es igual a la masa por la aceleración. Muy bien, entonces ya que ya definimos algunas cosas, tenemos la primera fórmula, vamos a ir a la parte de aquí abajo, ¿verdad? Entonces donde dice según la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Si nosotros analizamos un poquito esta situación, fue mucho de lo que nosotros estábamos hablando, era que la fuerza, ¿verdad?, fuerza era igual a la masa por la aceleración. Se los acabo de decir en la parte de arriba. El asunto es que F describe no una fuerza única, sino que describe una fuerza resultante, una sumatoria de fuerzas, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, si utilizamos ese concepto, ¿verdad?, para poder definir ya correctamente las unidades y ver algunas otras unidades que nos van a servir en el caso que nos den la aceleración en pies por segundos, ¿verdad?, la masa, por ejemplo, en libras, entonces no se maneja de esa manera, se maneja un tanto diferente. Entonces vamos a ver, y aquí hace referencia a otro sistema, que es un sistema que pues no se usa tanto, pero al momento de que nosotros tengamos aceleración en pies por segundo, por ejemplo, nosotros deberíamos de usar ese sistema. Entonces aquí nos dice, miren, y esto es importante, el slug, ¿verdad? ¿Qué es un slug? Una masa de un slug, es decir, el slug es la masa, o bien la unidad con la que vamos a medir la masa en el sistema usual de Estados Unidos, que SUEU, si no estoy mal, esas son las siglas del sistema usual de Estados Unidos, que pues ha sido casi por completo sustituido por el sistema internacional, que es el que nosotros usamos con newtons, kilos y metros por segundo, ¿verdad? Entonces dice, una masa de un slug es aquella a la que una fuerza resultante, miren, una fuerza de 1 libra, entonces la fuerza se da en libras, le imparte una aceleración, la aceleración se da en pies por segundo. Entonces ahí tenemos de qué manera nosotros podríamos definir un slug, ¿verdad? Entonces un slug es la unidad de la masa donde la fuerza está dada en libras y la aceleración en pies por segundos al cuadrado. Aquí hay unas conversiones, ¿verdad? Una libra es igual a 4.48 newtons y un slug es igual a 14.59 kilos, ¿verdad? Esas son importantes, es importante tenerlas ahí a la mano para poder hacer conversiones cuando sean necesarias, ¿verdad? Si nosotros todos los datos los tenemos en un sistema, pues no es necesario tener que convertirlos al otro, ¿verdad? A menos de que se solicite de esa manera, entonces podemos nosotros trabajar tanto en pies por segundos al cuadrado, libras y slugs, como podemos trabajar en metros por segundos, kilogramos y newtons, ¿verdad? Entonces tómenlo en cuenta, no es siempre necesario. Lo que sí va a ser necesario es que ustedes estandaricen las 3 unidades, si van a usar las 3 unidades en todo el ejercicio, ¿verdad? Eso sí es importante, no vayan a mezclar slugs con kilos, ni aceleración en metros con aceleración por pies, porque se van a confundir. Muy bien.
Hasta el momento, ¿cómo están? ¿Tienen alguna pregunta? Si se dan cuenta, son solo definiciones y algunas cosas teóricas que es necesario saber antes de empezar a trabajar. Si tienen alguna pregunta, me la van diciendo en el desarrollo, ¿verdad? Muy bien. Luego, pues lo que nosotros estábamos definiendo, ¿verdad? Entonces dice, es importante observar que en la segunda ley de Newton, la fuerza F representa una resultante de la fuerza no equilibrada, ¿verdad? Es decir, una sumatoria de todas las fuerzas que se aplican hacia algún lado, ¿verdad? Eso es lo que dice. Si sobre un objeto actúa más de una fuerza, es necesario determinar la fuerza resultante a lo largo de la dirección del movimiento, ¿verdad? Sí. En el ejercicio que estábamos haciendo al principio decíamos que alguien nos jalaba hacia el lado izquierdo, entonces ¿hacia dónde va la fuerza resultante? Va hacia el lado izquierdo. Entonces dice, la fuerza resultante siempre estará a lo largo de la dirección del movimiento, ya que es la causa de la aceleración, ¿verdad? Todas las componentes de las fuerzas perpendiculares a la aceleración estarán equilibradas. Si se elige el eje X en la dirección del movimiento, podemos determinar la componente X de cada fuerza y escribir, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente para que nosotros podamos tener una idea de cómo tomar la aceleración o cómo tomar la sumatoria de las fuerzas en X, ¿verdad? Entonces, miren, y esto es importante, esto va relacionado con la parte de arriba. Miren, dice, miren, todas las componentes de la fuerza perpendiculares a la dirección, que es algo perpendicular, miren, perpendiculares a la aceleración, estarán equilibradas, ¿verdad? Si se elige el eje X en la dirección del movimiento, es decir, si el movimiento va hacia acá, pues al final todas las fuerzas que están sobre Y deberían de estar equilibradas, ¿verdad? Las únicas que no están en equilibrio son las que incluyen a la aceleración, y entonces se describe de esta manera la fórmula. Miren, ahorita vamos a ver un pequeño ejercicio para que ustedes se den una idea de cómo nosotros podemos tomar esta componente de la aceleración en X, ¿verdad? La masa y la sumatoria de fuerzas en X. Pero entonces, como dice aquí, se puede escribir una ecuación similar para todas las componentes en Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir una fórmula para todas las componentes en Y? Pues simplemente de la misma manera, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración y ponemos Y. Lo que quiere decir en este caso que todas las componentes del movimiento que son perpendiculares al eje Y, es decir, en este caso el eje X, están equilibradas. Y como elegimos el eje Y con el movimiento, entonces tenemos que trabajar con la fórmula que acabo de escribir, ¿verdad? Entonces es importante que definamos la división entre esas dos. Un poquito más adelante, como les digo, vamos a hacer un ejercicio y espero que les quede un poquito más claro esta situación, ¿verdad? Dónde es que nosotros tenemos que trabajar y dónde es que pues hay que asumir algunas otras cosas. Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente, que es en este caso esta relación peso y masa, ¿verdad? ¿Qué relación tiene el peso y la masa? En el caso de peso y masa, pues nosotros no son iguales, realmente no es lo mismo. Es decir, ¿cuánto pesa la masa? ¿Verdad? Entonces nosotros estamos hablando de dos conceptos diferentes, ¿verdad? El peso y la masa, que nosotros empezamos a definir arriba como una propiedad del cuerpo. Entonces es importante que nosotros veamos qué relación hay entre las dos y cómo las podemos definir correctamente. Entonces, si se dan cuenta, el peso es W y la masa es M, ¿verdad? El peso es W y masa pues está definida como M. Entonces dice, el peso de cualquier cuerpo es la fuerza con la cual el cuerpo es atraído verticalmente hacia abajo. Miren, el peso de cualquier cuerpo
es la fuerza. Acuérdense que el peso entonces dice que es una fuerza con la cual el cuerpo es atraído verticalmente hacia abajo. Acuérdense que aún así nosotros tengamos algún objeto que está pues sobre un plano inclinado, el peso siempre va directamente hacia abajo, ¿verdad? Eso lo aprendimos en, en algunas unidades anteriores. Y eso está definido por, dice, verticalmente hacia abajo por la gravedad, ¿verdad? Por la gravedad. Muy bien, cuando un cuerpo cae libremente hacia la Tierra, la única fuerza que actúa sobre él es su peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que lo está trayendo hacia la Tierra, lo está trayendo hacia abajo. Esta fuerza neta produce una aceleración, que en este caso la aceleración es G, que es gravedad, ¿verdad? Que es la misma para todos los cuerpos que caen. Entonces, a partir de la segunda ley de Newton, nosotros podemos escribir la relación que hay entre el peso de un cuerpo y su masa. Muy bien, entonces como ustedes pueden darse cuenta en esta fórmula de acá, dice que el peso es igual a la masa del cuerpo acelerada a una, pues acelerada de manera de que verticalmente hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa aceleración? Pues gravedad, ya sea 9.8 metros por segundo o 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, ahí se pueden dar una idea de ustedes, entonces, qué es el peso y qué es la masa. Muy bien, pero lo vamos a definir todavía un poquito más adelante. Entonces, si seguimos bajando en este caso, dice, en cualquier sistema de unidades, la masa de una partícula es igual a su peso dividido entre la aceleración de la gravedad. Miren, eso es interesante. Miren, la masa de una partícula es igual a su peso dividido entre la aceleración de la gravedad. Muy bien, lo que quiere decir es que la masa, la masa puede ser la misma si nosotros estamos trabajando o tenemos el mismo peso aquí en la Tierra, ¿verdad? Pero en el caso de que nosotros tengamos o estemos, por ejemplo, en la Luna, entonces esas condiciones pueden variar porque la gravedad ya no sería la misma, ya no es 9.8 metros por segundo, sino que es una gravedad un poco más baja. Entonces, veamos el número 2. Dice, el peso tiene las mismas unidades que la unidad de fuerza. El peso tiene las mismas unidades que la unidad de fuerza. En este caso vamos a tener el peso en newtons o el peso en libras, ¿verdad? 3. La aceleración de la gravedad tiene las mismas unidades que la aceleración. Muy bien, entonces puede ser metros por segundo al cuadrado o pies por segundo al cuadrado. Entonces aquí les decía yo los dos sistemas que pues de los que estábamos hablando, SUEU, sistema de unidades usual en Estados Unidos, es SUEU, y el sistema internacional, que es SI. En el sistema internacional nosotros usamos por lo regular newtons, kilos y metros por segundo al cuadrado, y en el otro sistema, pues libras, que acuérdense que es lo mismo que lo que hablábamos de peso, masa en slug y gravedad en pies por segundo al cuadrado. Entonces ya definimos ya formalmente qué es peso y qué es masa en estos apartados de acá, miren. En estos apartados de acá, peso y masa. Muy bien, entonces dice que la masa de una constante universal igual a la relación del peso de un cuerpo con la aceleración gravitacional debida a su peso. Oigan, esa es la masa. La masa es una constante universal igual a la relación del peso de un cuerpo con la aceleración gravitacional debida a su peso. La aceleración gravitacional es dependiendo de dónde se encuentre, ¿verdad? Y entonces el peso es la fuerza de atracción gravitacional y varía dependiendo de la aceleración de la gravedad. Bueno, entonces, ¿cómo podría ser diferente esta situación, verdad? Entonces,
Al final la masa dice que es una constante, es una propiedad del cuerpo, como vimos ahí arriba, que está relacionada con el peso y su gravedad. Que al final de cuentas, si nosotros vemos esta fórmula de arriba, miren, está relacionada con el peso y la gravedad, la masa, ¿verdad? Entonces hay una relación entre peso y gravedad. Si nosotros tenemos una gravedad más grande, tenemos un peso más grande, entonces la masa en este caso va a depender de esos dos elementos que estamos analizando. Entonces pasemos a ver la gráfica que está aquí, así podemos tener una idea más concreta de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, miren pues, si ustedes ven aquí lo que dice es que si nosotros aceleramos en la parte de aquí, les voy a señalar, en la parte de aquí, dice que es un peso de 16 newtons, ¿verdad? Y tenemos una gravedad de 1.6 metros por segundo, eso es en la luna. Pero si ya hablamos de pues la Tierra, miren, en el caso de la Tierra, pues ya vemos que tenemos los 9.8 metros por segundo que acostumbramos. Y entonces en este caso, pues deberíamos de tener 98 newtons, dependiendo de qué es lo que se esté trabajando. Por ejemplo, aquí no tenemos el dato, pero son, por ejemplo, si nosotros tenemos 10 kilos, ¿verdad? 10 kilogramos de una bola de 10 kilogramos, ¿verdad? Se coloca, por ejemplo, en la Luna, en la Tierra y en otro punto desconocido. Entonces nosotros podríamos decir que en la Luna, esto de aquí sería su gravedad, ¿verdad? Esto de aquí arriba, ¿qué creen ustedes que sería? A ver quién me dice los 10 kilos. ¿Es peso o es masa? ¿Es peso o es masa? ¿Quién me dice? Los 10 kilos de la bola, ¿es el peso de la bola o la masa de la bola? Como no me quieren decir, les voy a preguntar. Vamos a ver. Andrews, ¿qué dice usted? ¿Los 10 kilos son peso o son masa? Peso. Bueno, antes de decirle sí o no, regresemos aquí y nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Al final, nosotros dice, la masa de una partícula es igual a su peso dividido con la aceleración y la gravedad. Bueno, el peso tiene las mismas unidades que la unidad de fuerza. Miren, el peso debería de estar dado, miren, el peso debería de estar dado en newtons o bien en libras. Miren, en cualquiera de esos dos podemos tener peso. Pero ahora, ¿en qué debería de estar dada la masa? Miren, pues vamos a regresar un poquito más. Y dice que la masa debería de estar dada en kilogramos. Miren, entonces, regresando a lo que nosotros teníamos aquí, entonces, Andrews, nosotros tenemos 10 kilos, no de peso, de masa. ¿Sí? 10 kilos de masa. Muy bien. Entonces, ya definimos entonces que si tenemos una bola de 10 kilos, estamos hablando de la masa. Ahora sí, calculamos nosotros el peso. ¿Y cómo vamos a calcular el peso? El peso se calcula, miren, y lo vamos a poner aquí para que no se nos olvide. El peso se calcula masa por gravedad. Bueno, si nosotros queremos calcular el peso de la masa de 10 kilos de esa bola, a la verdad de la bola estamos hablando de esta bola que hay aquí, ¿cuánto sería su peso? ¿Verdad? Entonces nosotros venimos y decimos el peso es igual,
¿Cuánto de masa tengo? Pues tengo 10 kilogramos. ¿Dónde estoy? Estoy en la luna. Bueno, entonces 1.6 metros por segundo al cuadrado. Y entonces eso nos da los 16 newtons que ustedes ven a la par de la bola. Entonces, ¿cuánto pesa los 10 kilos? ¿Cuánto pesan 10 kilos en, pues en la luna? 16 newtons. Si estamos en otro punto, miren, si estamos en otro punto donde la gravedad sea 4.9 y tenemos los mismos 10 kilos, en este caso debería de pesar 49 newtons. Y por último, si estamos en la Tierra y tenemos 10 kilos, ¿cuánto pesa esa bola de 10 kilos de masa? Pesa 98 newtons. Muy bien. Por eso entonces dicen, miren, es que las cosas en la Luna pesan menos. Y si ustedes se dan cuenta, 98 a 16, pues es bastante la diferencia entre las dos situaciones, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta, cuando a veces nosotros digamos kilos, estamos hablando de masa. Si nosotros decimos un peso en newtons, un peso en libras, entonces en ese caso sí estamos hablando de peso, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces tómenlo en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Entonces hagamos un pequeño ejercicio para que se nos quite la timidez. Entonces vamos a mover esto un poquito para acá. Y ahí está. Entonces analicemos lo que tenemos aquí. Dice, determine la masa de un cuerpo cuyo peso en la Tierra es de 100 newtons. Cuyo peso en la Tierra es de 100 newtons. Miren, entonces ahí sí estamos hablando de un peso W de 100 newtons. Si esta masa se llevara a un planeta distante donde tenemos una gravedad de 2 metros por segundo, ¿cuál sería su peso en ese planeta? Bueno, entonces analicemos primero los datos que tenemos. Acuérdense que siempre aquí lo primero que tenemos que hacer es ver los datos. Primero, dice que en la Tierra, ¿verdad? En la Tierra nosotros tenemos algo que pesa, ¿verdad? Un cuerpo que pesa, o sea, W es igual a 100 newtons, ¿verdad? Ese es el peso, le vamos a poner aquí peso en la Tierra. Muy bien. Aquí pues las condiciones son que la gravedad pues sigue siendo 9.8 metros por segundo, pero entonces si vamos a otro planeta, dice que nosotros deberíamos de tener el peso en ese planeta. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones en este planeta? Las condiciones aquí son gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí las únicas condiciones que nos dan es que la gravedad es 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ¿qué tenemos que encontrar en cada cosa? Bueno, yo debería de encontrar aquí la masa y en este otro el peso en el otro planeta. Bueno, entonces empecemos a trabajar, ya que ya definimos qué son las condiciones y qué son las situaciones para cada uno. Bueno, lo primero es que nosotros empecemos a trabajar con la masa, y entonces es sencillo, ¿verdad? Porque si se acuerdan ustedes, teníamos una fórmula donde nos daban que el peso era igual a la masa por la gravedad. Entonces si despejamos esto, nos queda que la masa es igual
a la división de el peso partido la gravedad. Bueno, tomando en cuenta esto, pues entonces ya solamente tenemos que utilizar los datos, ¿verdad? Masa es igual a 100 newtons dividido pues 9.8 metros por segundo. Y eso nos da 10.2 kilogramos. Bueno, ahora les pregunto, ¿esta masa de aquí es posible utilizarla como la masa que nosotros llevamos al otro planeta? Es decir, ¿cambiaría en algo la masa si yo tengo aquí una masa de 10.2 kilos, la llevo a otro planeta? ¿Esa masa cambiaría o se mantendría igual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cambia o se mantiene igual? Exacto, se mantiene. La masa es una propiedad del cuerpo y si el cuerpo tiene una masa de 10.2 kilogramos, aún así yo me lo lleve a cualquier otro planeta que esté lejos de ahí, si esa masa se mantiene igual, pues llegaría exactamente igual. Entonces la trasladamos al otro planeta como 10.2 kilogramos. Muy bien, entonces lo que nos piden en este caso va a ser el peso. Bueno, entonces encontremos el peso, que ya dijimos que el peso es masa por gravedad, lo que quiere decir que es 10.2 kilogramos por los 2 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Por los 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces el peso en el otro planeta debería de ser igual a 20.4, ¿verdad? 20.4. En este caso son newtons, ¿verdad? Estamos trabajando sistema internacional. Y con eso ya tenemos el ejercicio resuelto, ¿verdad? Con eso ya tenemos el ejercicio resuelto. Sí, queda claro entonces cuál es la relación y cuál es la masa, la propiedad del cuerpo que describe, ¿verdad?, un espacio ocupado por el cuerpo, que es básicamente la masa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por acá tenemos otro ejemplo. Vamos a ver el otro ejemplo. Dice, un astronauta que pesa 150 libras. Este es el otro sistema, ¿verdad? Porque ya tenemos peso. Miren, ya tenemos aquí peso W, 150 libras. Se da cuenta que su peso se reduce en 50 libras en un lugar distante. ¿Cuál sería la aceleración debida a la gravedad en ese lugar? Muy bien, entonces vamos a hacer exactamente la misma situación. Vamos a analizar que el astronauta, ¿verdad? Primero, número 1, vamos a poner escenario 1. El astronauta pesa 150 libras, ¿verdad? Pesa 150 libras. Muy bien, dice que se reduce su peso en 60 libras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la aceleración debida a la gravedad? Muy bien, entonces lo que vamos a suponer aquí, en el número 1, como no nos dan mayores datos, nosotros vamos a suponer que él pues está en la Tierra, ¿verdad? Aparte es un astronauta, debería ser un ciudadano o un habitante de la Tierra, ¿verdad? Entonces, dice, eso al momento de ubicarlo en la Tierra nos da una condición, que es la gravedad. Como está en libras, es 32 pies por segundo al cuadrado. Miren, eso ya nos da una idea. Ahora vamos al otro lado. El escenario número 2, que en este caso no sabemos dónde es. Aquí dice que se reduce su peso 60 libras, lo que quiere decir que el nuevo peso en este caso sería, podríamos trabajarlo de dos maneras diferentes. Vamos a poner que el nuevo peso, dice como se reduce 60 libras, pues en este caso podría ser 90, ¿verdad?
90 libras. O bien podríamos trabajar con, perdón, se reduce a, entonces yo estoy equivocado al leer el ejercicio. No se reduce en 60, sino que se reducen a 60, ¿verdad? Se reduce a 60, lo que quiere decir que su nuevo peso es 60. Ahí estamos claros, ¿verdad? Su nuevo peso es 60. Muy bien, entonces lo que hay que encontrar es la gravedad. Miren, lo que hay que encontrar es la gravedad. Pero en ninguno de los dos casos tengo yo la masa, que en todo caso la masa sigue siendo pues la misma, tanto aquí como acá. Entonces vamos a encontrar la masa y luego encontramos la gravedad que es necesaria, ¿verdad? Como es más fácil empezar por el lado de la Tierra, entonces empecemos aquí. Y según recuerdan ustedes, la masa es el peso partido la gravedad. En este caso entonces 150 libras partido 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces eso ya nos da, si lo hacemos en la calculadora, 150 dividido 32, exactamente 4.69. ¿Qué es la masa en este caso? ¿Qué son? Acuérdense cómo se llaman. Slugs. Slugs. ¿Por qué no podemos dar la masa en libras? Porque la masa no es una fuerza que atrae a un cuerpo a la Tierra o al planeta donde se encuentre o al objeto donde se encuentre más grande que él. En este caso, la atrae atrae al cuerpo, y la masa en este caso es una propiedad del cuerpo. Entonces ahí es donde tenemos conflicto con eso, ¿verdad? Entonces slugs es correcto en este caso, ¿verdad? Claro, Alexis, vamos a subirlo ahí la pueden consultar. Esto es, pues, al final subir las clases es para que ustedes, en el caso que tengan algún problema, pues no tengan buena conexión, se desconecten o incluso no puedan estar presentes, pues tengan una manera de cómo consultar lo que platicábamos aquí con sus compañeros en clase, ¿verdad? Algunas veces al principio pues no lo estaba haciendo de esa manera y algunos pues no podían participar por las razones que quieran. En este caso de emergencia pues todas las razones son válidas. Entonces lo que estamos haciendo pues es subir la mayoría de las clases, todas a partir del momento que les dije, para que ustedes las puedan ver. Entonces si tienen alguna duda pues de cómo se hizo algún procedimiento, de cómo se llevó a cabo alguna cosa, algo que esté en su libro y ustedes no lo puedan comprender, pues a veces es más fácil verlo en el video y comprenderlo correctamente, ¿verdad? De todos modos tenemos varios canales de comunicación para que podamos resolver las dudas que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces por ese lado no se preocupen, a menos de que me digan, miren, ¿será que me puede resolver el parcial? ¿No? Entonces esa ya es otra cosa. Muy bien, entonces sí, es importante, póngase al día ahí con eso, porque en las dos clases anteriores incluye lo que vamos a evaluar en el segundo parcial, ¿verdad? Si se dieron cuenta, algunos ya tienen o ya tuvieron acceso al parcial en el tiempo que estuvo establecido, porque las fechas que teníamos eran oficiales en ese momento, pues ahí se pueden dar cuenta que el parcial está encajado en exactamente los temas que yo les puse ahí, ¿verdad? Entonces no vamos a evaluar nada que no por lo menos les haya explicado. Muy bien, entonces continuemos. Decíamos entonces que al momento de tener la masa, que ya la tenemos disponible aquí, esa masa sigue siendo la misma masa en el otro lugar distante, ¿verdad? Entonces, ahora simplemente nos queda poder resolver este ejercicio encontrando la aceleración de la gravedad. Muy bien, en este caso pues despejamos esto y nos queda que la gravedad va siendo igual a el peso partido la masa, ¿verdad? Pues solo se intercambian lugares, entonces el peso partido la masa. En este caso tenemos un nuevo peso, ¿verdad? Porque ahora el peso es este, ya no son los 150 que habíamos trabajado.
Entonces es 60 libras. Dividido la masa que la acabamos de encontrar, 4.69 slugs. Y esto es igual, hacemos la división, 60 dividido 4.69 y nos da 12.79. Muy bien, esta es gravedad y viene dada por libras y slugs. Entonces, pies por segundos al cuadrado. Y ahí tenemos el dato. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? Sencillo. Simplemente ahorita estamos analizando pues conceptos que van relacionados entre masa, peso, gravedad. La idea es que ustedes tengan idea de cómo diferenciar una de otra y cómo podrían ustedes trabajar en diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces, en este caso siempre suponemos las dos condiciones, suponemos que la masa siempre va a ser la misma dependiendo de las dos condiciones, lo que va variando en este caso es el peso, ¿verdad? Y las aceleraciones debidas pues a los planetas o a los lugares donde se encuentra. Muy bien. Si no tienen alguna pregunta con respecto a eso, que como dice David, es sencillo, es simplemente de tomar en cuenta todo lo que hemos estado hablando ahorita para poder definir correctamente los tres conceptos y analizarlos para poderlos resolver. Muy bien. Ay. Si no estoy mal, vamos a hacer un ejemplo un poquito más grande, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a ver pues cómo podríamos nosotros aplicar la segunda ley de Newton a problemas de un solo cuerpo. Al hablar de un solo cuerpo vamos a empezar a trabajar con problemas donde nosotros tengamos que hacer sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por un problema sencillo y vamos a empezar a aplicar la fórmula donde tenemos la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración, que si se dieron cuenta en los otros ejercicios teníamos solamente peso, masa y gravedad, ¿verdad? Entonces en este caso va a ser un tanto distinto y vamos a ver de qué manera podemos trabajar con esa situación. Entonces, por ejemplo, dice: la fuerza resultante de 29 newtons actúa sobre una masa de 75 kilogramos en dirección este. ¿Cuál es la aceleración resultante? Eso es lo que tenemos que trabajar. Algo importante que nosotros deberíamos de revisar es siempre que nosotros en movimiento, ¿se acuerdan ustedes? Lanzamiento vertical, caída libre, y en el caso de los movimientos de los proyectiles nosotros definíamos un movimiento positivo, ¿verdad? En muchos casos era hacia arriba, hacia abajo y pues ese movimiento nos daba idea de que la gravedad fuera negativa o positiva en muchos casos. Aquí nos va a tocar hacer algo parecido, ¿verdad? Por lo regular vamos a tener que decir que hacia donde va la fuerza resultante va la aceleración, ¿verdad? Porque eso lo analizamos al principio. Y nosotros vamos a suponer siempre la gravedad positiva. Siempre la gravedad va a ser positiva cuando tengamos que trabajar en ese tipo de situaciones. Entonces, la aceleración, siempre va a ser positiva. Entonces, si la fuerza resultante va hacia la izquierda, pues la aceleración va hacia ese mismo lado y toda esa fuerza va a ser positiva. Esto en fin de que por lo menos nosotros no tengamos una fórmula demasiado negativa, ¿verdad? O bien que nos complique a la hora de hacer el análisis de los datos. Entonces vamos a ir avanzando con esta situación y lo vamos experimentando, ¿verdad? Entonces dice una fuerza resultante, que lo que quiere decir que la fuerza resultante F es igual a 29 newtons. Muy bien, actúa sobre una masa
Entonces tenemos una masa M de 7.5 kilogramos en dirección este, ¿verdad? La dirección este, acuérdense que al momento de decir dirección este, si nosotros nos ponemos en un plano cartesiano, en un plano coordenado, pues hacia qué lado nos diría la dirección este. Si lo vemos de frente, ¿verdad? Si lo vemos de frente, iría hacia la izquierda o hacia la derecha. Este, derecha. Exactamente, así es, Alexis, derecha. Muy bien, lo que quiere decir que si nosotros analizamos esto, nosotros tenemos que actúa sobre una masa. Vamos a poner que la masa es este cuadradito. Esta va a ser la masa. Dice que la fuerza resultante actúa, ¿verdad?, en dirección este, es decir, la fuerza resultante va sobre esa dirección, ¿verdad? ¿Cuál es la aceleración resultante? Muy bien, lo que quiere decir que si yo tengo una aceleración resultante, y definimos en situaciones anteriores donde decíamos que la aceleración iba a ir en la misma dirección que la fuerza resultante, ¿verdad? Entonces la aceleración también va para acá. En este caso no nos causa conflicto porque nosotros decimos la aceleración va a ser positiva porque está sobre el eje X positivo que va hacia la derecha, ¿verdad? Pero no en todos los casos vamos a tener que hacer este análisis que veníamos haciendo. Como les digo, hacia donde va la fuerza resultante, por lo regular, la aceleración debería de ir hacia ese lado, lo que implica que la aceleración siempre va a ser positiva, ¿verdad? O el movimiento que vamos a elegir debería de ser siempre positivo. Si se mueven la mayoría de fuerzas hacia la izquierda, lo que quiere decir es que el movimiento positivo yo lo voy a definir hacia la izquierda. Entonces tómenlo en cuenta para posteriores análisis. En este caso está sencillo, ¿verdad? Porque va hacia el mismo lado. Entonces nosotros decimos, bueno, si tomamos en cuenta que tengo una fórmula como la que ustedes vieron arriba, donde dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿se acuerdan cuál era el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Por ahí viene el asunto. El peso es el peso es una fuerza. En este caso, pues toma ese lugar, ¿verdad? Y la gravedad es una aceleración. Pues por consiguiente, entonces tenemos relación con la fórmula anterior, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si despejamos esta fórmula, pues nos va a quedar que la aceleración, esto parece más un 9 que una aceleración, que la aceleración es igual a dividir la fuerza dentro de la masa. Muy bien, entonces saquemos el dato. De nuevo. La fuerza 29 newtons, ¿verdad? 29 newtons dividido la masa 7.5 kilogramos, lo que nos da una aceleración. Vamos a hacer el cálculo. 29 dividido 7.5 nos da 3.87, ¿verdad? Exacto, así es, Yadira, 3.87. Y en este caso, como estamos trabajando newtons, estamos trabajando kilos, es metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Aquí, pues no hay mucho que analizar, más que todo les quería hacer la referencia, es que tengan en cuenta que en este caso pues la aceleración es positiva, va siempre en dirección o acompañando a la fuerza, ¿verdad? Entonces vamos a analizar otra situación teórica en la parte de arriba antes de empezar a hacer un ejercicio un poco más complejo, ¿verdad? O un ejercicio donde nos lleve un poco más de tiempo. Muy bien. Entonces aquí está lo que hay que analizar. Y es de lo que nosotros hablábamos al
al principio, miren. Sí, dice que si la fuerza, miren, la dirección de la aceleración debe elegirse como positiva. Bueno, ¿qué tiene que ver? Acuérdense que la fuerza neta, aquí en esta gráfica, la están definiendo como P, miren, como P. Y entonces dicen que en un diagrama de cuerpo libre, en este tipo de situaciones, como está sobre un plano o está sobre una superficie, vamos a tener que calcular la normal, ¿verdad? Hay coeficiente estático, en este caso, que es FK, ¿verdad? O cinético. En este caso, pues simplemente vamos a tener que definir hacia qué lado va la aceleración. Y acuérdense que va donde va la fuerza resultante. En este caso, en la gráfica A, que es esta de acá, tenemos que la aceleración va hacia la derecha, ¿verdad? Como en el caso del ejercicio que acabamos de hacer, la aceleración va hacia el mismo lado. En el caso de la fuerza B, o bien la gráfica B, perdón, miren, va hacia la izquierda. Y entonces, ¿cómo voy a poner la aceleración? Dirán ustedes, si a mí me enseñaron que todo lo que va hacia la izquierda deberían ser fuerzas que se restan. Bueno, entonces aquí incluye donde nosotros decimos que mi movimiento positivo es hacia allá, miren, hacia la derecha. Y en el caso de este, mi movimiento positivo es hacia la izquierda. Entonces, al final nosotros sumamos y restamos dependiendo de la elección de ese tipo de movimiento, ¿verdad? El movimiento positivo. Y entonces, como dice aquí, en resumen, las ecuaciones siguientes se aplican en problemas de aceleración, que es lo que nosotros habíamos definido un poquito más atrás, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración sobre el eje X, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración sobre el eje Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedan las fuerzas? Por ejemplo, suponiendo que solo tenemos esas fuerzas que ustedes ven en las gráficas para poder hacer una situación. Acuérdense que aquí nosotros hacemos como si estuviéramos trabajando en un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Las que están sobre el movimiento positivo van sumadas y las que están en contra del movimiento positivo van restadas. Entonces, ¿cómo quedaría la primera? Esta es la primera, ¿no? ¿Cómo quedaría la primera? Entonces la primera quedaría P, que va hacia el movimiento positivo, menos la fuerza de fricción, ¿verdad? Y todo esto debería de ser igual a, ¿qué cosa? A la masa por la aceleración. ¿Y dónde dice eso? Aquí dice, ¿verdad? Aquí dice. Muy bien, entonces ¿cómo quedaría la número 2? Esta es la número 2. Como mi movimiento va positivo en este caso, ¿verdad? ¿Cómo quedaría esta? ¿Alguien me dice cómo quedaría esta número 2? A ver que me la hice rapidito sin pensar mucho. ¿Cómo queda? ¿Alguien me dice? Les voy a soplar por aquí. Queda exactamente igual, miren, porque mi movimiento positivo es hacia la izquierda, lo que quiere decir que P es positivo, y hacia la derecha solo va la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces menos esto, y esto es igual a masa por aceleración. Entonces queda exactamente igual, pero todo va a depender de lo que yo vaya a definir como movimientos positivos, ¿verdad? Como en el caso pues cuando trabajamos el lanzamiento vertical, caída libre y los proyectiles, ¿sí? Entonces quisiera saber si todos están claros en este punto, porque es importante, ¿verdad? En la clase del día de hoy, para no hacerla muy larga, vamos a hacer un ejemplo de esto. Y de ahí les voy a subir dos ejemplos más que son un poco más complicados, pero eso se los voy a subir posterior. De todos modos, esta semana no van a tener tarea para la próxima porque ya el sábado empiezan sus parciales. Entonces van a tener un poco más de tiempo para poder trabajar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, antes de todo el asunto,
antes de empezar a trabajar ya con un ejercicio un poco más complejo, quisiera saber si todos están claros en este tipo de razonamiento que vamos a usar. ¿Sí? Si están claros, digan sí. Si no están claros, digan no y lo repetimos otra vez. O escríbanlo. Muy bien. Entonces yo supondría que la mayoría está con lo mismo, ¿verdad? Vamos a suponer nosotros siempre el movimiento y luego sobre eso vamos a trabajar. Entonces tómenlo en cuenta para poder analizar la situación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el caso del número 2, yo no lo analizaría de esa manera, ¿verdad? Yo no lo analizaría de la manera de que el movimiento positivo es hacia la izquierda. ¿Cómo quedaría? Miren, esto quedaría, pues básicamente, como la fuerza de fricción como positiva. Miren, la fuerza de fricción como positiva. Deberíamos de restar la fuerza neta P. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda, ¿no? Y todo esto es igual a la masa, y como la aceleración en este caso debería de ir negativa, porque lleva la misma dirección que la fuerza neta, ¿verdad? Entonces miren, se nos complica un poquito más el hecho de trabajar ya con una fórmula tan negativa, ¿verdad? Entonces, por efectos prácticos, como en el caso de los movimientos, porque nosotros podemos decir siempre la aceleración va hacia abajo y al final la aceleración es negativa cuando se opone al movimiento. Entonces, ahí lo que hace es que nosotros tengamos que hacer un análisis más profundo para poder dar una respuesta. Entonces, esta elección del movimiento positivo y negativo, pues lo único que nos hace es más sencillo el análisis, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta de esa manera. Muy bien, entonces ahora sí, analicemos este ejercicio y vamos a ver cómo lo podemos empezar a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos empezar a trabajar? Dice, una fuerza horizontal de 200 newtons arrastra un bloque de 12 kilogramos a través de un piso, donde pues tenemos un coeficiente de fricción cinética porque se está moviendo, ¿verdad? Que es 0.4, determine la aceleración resultante. Bueno, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios, ¿qué creen ustedes que es? Acertaron. El diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? En este caso va a ser sencillo, miren. Vamos a suponer los ejes, ¿verdad? Eje X, eje Y y vamos a ponerlos por acá, eje X, eje Y, y luego vamos a ver qué fuerzas son las que están sobre cada uno de los ejes y los vamos a definir correctamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ahorita asumir que sobre el eje X hay dos fuerzas, miren. Primero, la fuerza de 200 newtons, ¿verdad? Esa es la fuerza F igual F 200 newtons, ¿verdad? Está también la fuerza de fricción que está hacia el otro lado. La vamos a dibujar aquí. Esa es la fuerza de fricción. Muy bien. Ahora, una cosa que es importante definir es que como aquí tenemos un bloque, ¿verdad? O bien, en este caso, como ustedes pueden ver ahí, es un mueble. Tiene un peso y ese peso es directamente hacia abajo, ¿verdad? Directamente hacia abajo. Este es el peso W. Y como está apoyado sobre una superficie, pues lleva una normal, ¿verdad? Y la normal está dada hacia arriba o bien perpendicular a la superficie.
eso sí, tómenlo en cuenta, no siempre es hacia arriba, es perpendicular a la superficie. Si tenemos una superficie inclinada, pues obviamente la normal va a llevar ese tipo de inclinación, ¿vale? En el caso del peso, eso sí es distinto, eso sí siempre va hacia abajo. Muy bien, entonces tenemos una por acá. Tenemos esta dirección para la normal, esta dirección para la fuerza de fricción, esta dirección para la fuerza que está alando la... Estos son 200 newtons, ¿verdad? Que está alando la masa. Y tenemos un peso que está por acá, ¿verdad? Entonces, analicemos que, aparte del diagrama de cuerpo libre, ¿qué más datos son los que tenemos para poder trabajar? Entonces, pongámoslo. Miren, una fuerza horizontal, lo que quiere decir que nuestra fuerza horizontal, entonces nuestra fuerza va 200 newtons hacia la derecha. Bueno, ahora les pregunto, ¿hacia dónde debería de ir el movimiento positivo? ¿Hacia dónde debería ir el movimiento positivo? ¿Hacia dónde debería de ir? ¿Izquierda o derecha? Exactamente ahí, Anthony. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta esto. Miren, dice que esta masa que ustedes ven aquí, miren, la están jalando hacia ese lado. Y se está moviendo, ¿verdad? Se está moviendo hacia ese lado. Por eso hay un coeficiente de fricción cinético aquí, ¿verdad? Que lo que está es oponiéndose al movimiento. Eso es fricción. Eso pues ya lo tenemos en concepto definido. Siempre tomen el movimiento positivo hacia dónde, hacia dónde se está moviendo la masa, ¿verdad? Hacia dónde se está moviendo la masa, en este caso para la derecha, como dijo Anthony. Entonces no dude, está correcto eso, Anthony, va hacia la derecha. Entonces tienen que tomar el movimiento positivo hacia donde se está moviendo. Si lo están arrastrando hacia el sur, bueno, entonces va el movimiento positivo hacia ese lado. Si lo están arrastrando hacia la izquierda, pues va el movimiento positivo hacia ese lado. Hacia donde va la fuerza neta, la fuerza que está generando el movimiento, ¿verdad? Muy bien, entonces en este caso para allá, ¿verdad? Bueno, entonces según los datos que nosotros deberíamos de tener, entonces es la fuerza 200 newtons, ¿qué otra cosa teníamos? La masa nada más, ¿verdad? Que son 12 kilogramos. La masa que son 12 kilogramos. Y por último, algo que es normal que tengamos aquí, gravedad, ¿verdad? 9.8 metros por segundo. Muy bien, si nosotros analizamos esto, pues no está muy complejo de resolver. Simplemente tenemos que encontrar la aceleración, pero hay varias cosas que nosotros deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dato va a tener la normal? ¿Verdad? ¿Qué dato va a ser el peso? Entonces, tenemos algunas situaciones. Por ejemplo, el peso ya lo podemos calcular. Si se dan cuenta, el peso aquí, miren, el peso nada más es la masa por la gravedad. Son dos datos que ya tenemos. Y si analizamos el diagrama de cuerpo libre, dice que la normal va a ser equivalente a la fuerza contraria, ¿verdad? Entonces, en este caso, la normal, miren, si analizamos aquí la normal debería de ser igual al peso, lo que quiere decir que la normal también es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, ya tenemos varias cosas que podemos resolver. Ahora, el coeficiente de fricción, acuérdense que el coeficiente de fricción tiene una fórmula. Si ustedes no se acuerdan de cuál es esa fórmula, regresen al capítulo número 5 y ahí está en el capítulo número 5, si no estoy mal,
la fricción. No es 5, es 4. El 5 es el del rotacional y el 4 es el del traslacional. Entonces el capítulo 4, en el capítulo 4 nos dan cuál es la fórmula. Como yo sé que ustedes se acuerdan, la vamos a poner por aquí. Y dice que mi coeficiente de fricción va a estar dado, perdón, no es el coeficiente, es en sí la fuerza, porque el coeficiente ya no lo dieron, ¿verdad? El coeficiente ya está dado, ahorita les voy a hacer la referencia, este es el coeficiente, miren. Y lo que yo voy a calcular aquí es la fuerza, Fk, y esta de aquí, ¿verdad? Y esta de acá. Bueno, entonces ya claro eso, yo puedo decir que mi fórmula es igual a el coeficiente que tengo aquí arriba por la normal. Entonces, es sencillo, ¿verdad? Porque entonces yo ya tengo los datos para hacer la normal, porque ya tengo los datos para hacer el peso, y ya tengo los datos para sacar mi fuerza de fricción, porque ya tengo también la normal. Entonces es cuestión de que nos pongamos a trabajar y analicemos qué datos podemos sacar, y luego ya analizamos la sumatoria de fuerzas. ¿Sobre qué eje creen ustedes que va? ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? ¿Sobre qué datos va? La sumatoria de fuerzas, acuérdense que atrasito vimos, dice que todas las, perdón, todas las fuerzas que van perpendiculares a la aceleración están en equilibrio. Todas las fuerzas que están perpendiculares a la aceleración están en equilibrio. Ahora díganme ustedes, ¿hacia dónde está apuntando la aceleración en este caso? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A ver quién me dice. No, la está apuntando hacia donde está el movimiento. Acuérdense que el movimiento lo dijimos a la derecha, ¿sí? Entonces tomen en cuenta, la aceleración siempre va hacia donde va el movimiento, que es hacia donde va la fuerza neta, que es hacia donde va el movimiento positivo. Entonces tómenlo en cuenta, ¿verdad? Entonces en este caso, pues mi aceleración va hacia el otro lado. Bueno, entonces analicemos, antes de empezar a resolver, analicemos el diagrama de cuerpo libre y veamos qué es lo que hay que trabajar. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Bueno, en este caso, ¿qué hay que trabajar? Acuérdense que en el ejemplo que está aquí, miren, en este ejemplo que está acá, hicimos algo parecido. Pues, ¿hacia dónde se estaba moviendo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Entonces obteníamos este tipo de ecuación, y esa es la ecuación que vamos a ir a trabajar allá. Miren. Entonces, regresemos a donde estábamos trabajando y analicémoslo de esa manera, ¿verdad? Acuérdense que lo que hay que analizar aquí son sumatoria, miren, sumatoria de fuerzas sobre el eje donde se está moviendo. En este caso vamos a trabajar la sumatoria, entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Porque sobre eso se está moviendo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esta sumatoria de fuerzas en X? Bueno, el movimiento positivo es a la derecha, lo que quiere decir que F es positivo y FK es el negativo, ¿verdad? Entonces, FK, y acuérdense que todo eso es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Entonces, esta es la fórmula que hay que resolver para encontrar la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que hay que resolver? Acuérdense que hay que encontrar la aceleración. Entonces, la aceleración va a estar dada por, la aceleración está dada por la fuerza menos la fuerza de fricción dividido la masa. Bueno, esta es la fórmula para resolver el ejercicio, pero ahí todavía nos hace falta encontrar varias cosas. Primero, la normal. Segundo,
la fuerza de fricción y tercero, pues ya la aceleración. Entonces vamos a resolver cada cosa y aquí ya dejamos claro el camino. Empecemos entonces por el peso, ¿verdad? O bien la normal, para no hacer dos cosas, empecemos por, vamos a poner aquí una línea, empecemos por la normal. La normal es igual a la masa por la gravedad. Entonces la masa son 12 kilos y la gravedad pues 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto es la normal? En este caso tenemos que la normal viene siendo igual a 117.6. Como es la normal, ¿qué creen ustedes que es? ¿Qué lleva eso? Es una fuerza normal, entonces son newtons, exacto, así es, Antonio. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos la normal, vamos a la fuerza de fricción. En el caso de la fuerza de fricción, el coeficiente, si ustedes recuerdan, hace un momento hicimos referencia al coeficiente, el coeficiente es 0.4, miren, aquí está el coeficiente. Bueno, entonces regresemos y primero hay que multiplicar el coeficiente 0.4 por la normal, en este caso 117.6 newtons. Y todo esto debería de ser igual a 47.04, como es una fuerza de fricción, newtons, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos los dos datos que andábamos buscando y que son necesarios para seguir trabajando. Ya tenemos la normal y tenemos nuestra fuerza de fricción. Entonces vayamos aquí a ver qué nos hace falta. Yo supondría que ya no nos hace falta nada. Entonces veamos, dice que la aceleración va a ser igual a la fuerza F, que ya sabemos que tiene 200 newtons, menos la fuerza de fricción, que son 47.04 newtons, dividido la masa, que en este caso la masa eran 12 kilos. Entonces, ¿cuánto debería de ser ¿cuánto debería ser la fricción? La aceleración es 200 menos 47.04 dividido 12 kilos. Y esto es igual a 12.75. Como estamos trabajando kilos, newtons y metros por segundo, entonces aquí no es más que metros por segundo al cuadrado. Y muy bien, eso fue lo que nos pidieron. ¿Cuál es la aceleración resultante? Y la tenemos lista. Y muy bien, con eso tenemos pues la solución del problema que teníamos, ¿verdad? Determinar la aceleración resultante debida a la fuerza de 200 newtons que arrastraba un bloque de 12 kilogramos.